Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Placer para mí estar aquí nuevamente trayendo una palabra para ustedes de parte de Dios, para la iglesia. Hacía mucho tiempo ya que no traía una palabra. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y a nuestro pastor también por la oportunidad que me da de traer una palabra para su pueblo, para el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Quisiera que me acompañaran todos en el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén, Señor. Hermanos, a él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Vamos a orar para dar comienzo a esta reunión. Padre, te damos gracias, Señor, aleluya, una vez más, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas, Señor, aleluya, de estar reunidos, Señor, aleluya, escuchando una palabra que viene de parte tuya, Señor, aleluya, que viene de tu corazón, a través del mío, Señor, para que quede impregnada en el corazón de mis hermanos, Señor, aleluya. Te pido en esta hora, Señor, aleluya, que no se hable palabra mía, sino que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra directa tuya, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, te pido por todos mis hermanos, Señor, aleluya, los que se han podido conectar el día de hoy, los que no han podido estar también, Señor, aleluya. Tú sabes todas las razones, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes por qué no están aquí hoy, Señor. Te pido en esta hora que tú los bendigas, Señor, que tú bendigas a mi iglesia, a tu iglesia, Señor, aleluya, que bendigas a los pastores, a los líderes, Señor, aleluya, y a todos los hermanos, Señor, aleluya. Te pido, Señor, aleluya, que tú des un tiempo de refrigerio y de bendición en esta tarde, Señor, aleluya, donde sea expuesta con claridad tu palabra, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a escuchar primeramente una hermosa canción que le traigo. Quisiera empezar así, de esta manera, escuchando esta hermosa alabanza, hermanos, y que sea de bendición también para ustedes. Aleluya. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya.
Amén, amén. Hermosa canción, ¿verdad? Hermosa canción del hermano ya desaparecido, pastor, no recuerdo su nombre ahora, la verdad, pero me encanta esta canción, la verdad. Me encanta. Hermano, en el día de hoy yo le traigo una palabra que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es una palabra que hace mucho tiempo que el Señor me dio, leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que lo vamos a leer ahora dentro de un momento. El Señor me dio esta palabra y yo estaba esperando la oportunidad porque la verdad que es fue algo muy lindo lo que pasó ese día, la verdad, y me impactó mucho porque no me lo esperaba, la verdad. Y entonces, hermano, hay una acción muy importante que acomete nuestro pastor, una acción muy importante que muchas veces pasamos por alto y muchas veces no le damos el verdadero valor y significado a esta acción que acomete nuestro pastor, que es la acción de delegar. Es la acción de delegar, hermano. ¿Cuántos saben lo que es delegar? Ahora no me podrá responder porque no estamos en directo, pero yo sé que muchos saben lo que es delegar, ¿verdad? Y déjenme leerle primeramente el significado de delegar. Dice, delegar es autorizar una persona a otra persona que obre en representación suya en algún asunto. Ya vimos el significado de delegar, pues todos sabemos que nuestro pastor, una de las características de su personalidad dentro del ministerio es la acción de delegar. ¿En cuántos hermanos no deposita la confianza el pastor de traer una palabra, de hacer alguna actividad en la iglesia? Pues nuestro pastor se caracteriza por eso, por ser un pastor que delega, que confía en sus ovejas, en sus hermanos, ¿verdad? Todos los pastores de todas las iglesias no son iguales. De hecho, hay muchas iglesias que no quiero decir que sea por esto, pero que vemos que a lo mejor no avanzan lo suficiente o que se quedan un poco estancadas, y es porque muchos pastores no tienen esta visión de delegar en algunos hermanos las responsabilidades y las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y vemos que la acción de delegar, hermano, es una acción muy antigua, del Antiguo Testamento. Ya vemos como desde las primeras personas, el Señor cuando creó los primeros seres humanos ya depositó en ellos confianza y les delegó también una responsabilidad muy grande a ellos. Sabemos que son Adán y Eva, ¿verdad? Delegó en ellos la responsabilidad de fructificar, multiplicar y llenar la tierra, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis 1:28. Acompáñenme, vamos a leer Génesis 1:28 para ver lo que le dice el Señor, la responsabilidad que el Señor le da a Adán y a Eva, ¿verdad? Dice, y los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ya el Señor estaba delegando en ellos una responsabilidad muy grande, que era la de llenar la tierra de seres humanos. El Señor en su inmensidad y en su señorío podía haber creado la tierra ya llena de habitantes como la vemos hoy, porque podía haberlo hecho así de esa manera, pero no, el Señor quiso hacerlo de esta manera. Quiso crear primero a Adán, luego a Eva, unirlos para que ellos tuvieran la tarea, delegó la tarea en ellos de multiplicarse, de fructificar la tierra y de hacer crecer a la raza humana, ¿verdad? A los seres humanos, a su creación, a su mayor creación. Y también vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento un ejemplo muy grande de sabiduría y de saber delegar. Este está relacionado con Moisés y su suegro Jetro. En algunos libros describen este suceso como el principio de Jetro, el nombre del suegro de Moisés. Está en el capítulo 18, versículo 13 en adelante. Me gustaría que lo leyéramos. Capítulo 18 de Éxodo, versículo 13 en adelante. Lo tengo aquí marcado. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que aquel día
que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo y todo el tiempo, en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Qué sabiduría la de Jetro, ¿verdad, hermanos? Qué sabiduría, la verdad, porque vemos que Moisés estaba muy cargado en ese momento, porque era la única persona que podía intervenir en algún asunto, era la única persona que podía consultar a Dios y que podía intervenir en asuntos, sea grande o sea pequeño, y lo venían a ver diariamente miles de personas, supongo. No lo dice exactamente la palabra, pero supongo que sea así, porque si es un pueblo tan grande como eran, tendrían que venir cientos de personas a consultar por asuntos pequeños, por asuntos grandes, por asuntos medianos. Y vemos que el suegro de Moisés, en su sabiduría, le da este consejo a Moisés: que creara un grupo de varones virtuosos, porque no dice que sean cualquier varones, dice que sean varones virtuosos, que puedan dividir el grupo entre cientos, en 50, en 10, para que ellos puedan hacerse cargo de esos pequeños problemas que acontecían, y no tuvieran que llegar hasta Moisés, y que Moisés solo entonces intervendría cuando sea un asunto muy grande, ¿verdad? De eso se trata la acción de delegar. Y ahora sí me gustaría que me acompañaran en el texto principal de este mensaje, que está en el capítulo 6 del libro de Hechos. Capítulo 6 del libro de Hechos. Tengo aquí marcado. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Hechos. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el texto, hermano, principal, el texto que me habló el Señor a mí, y me mostró la importancia de delegar en hermanos las responsabilidades, porque todas las cargas no pueden estar encima de una sola persona.
El pastor no puede cargar con todas las cargas de todos los problemas de los hermanos. Y yo creo que lo que hace el pastor, la labor que hace el pastor es una labor tan grande, lleva tanta dedicación, lleva tanta perseverancia. El pastor debe estar tan metido con el Señor para que la iglesia avance, para que la iglesia continúe, que muchos problemas pequeños que se suscitan dentro de la iglesia no deberían ni siquiera llegar al pastor. Debería, que yo sé que no es así. Yo sé que el pastor tiene hecho un organigrama, como se dice realmente, que va desde él, que es la cabeza en la iglesia, el pastor, hasta los copastores y ahí los líderes, los diáconos y va bajando, va hasta llegar a los hermanos. Y así es como se debe hacer correctamente dentro de una iglesia. No debemos, el pastor no debe convertirse, como se dice, en un pastor orquesta, que él dirija todo, que él sea el que esté en todo, que sea el de la alabanza, que sea el de la predicación, que sea el de la oración, que sea el de la intercesión. El pastor no puede cargar con todas esas cargas. ¿Me entiende, hermano? Porque si no, la iglesia no avanza. Y yo le puedo citar ejemplos lo voy a poner en mi caso personal. No está bien que lo diga, pero sucede realmente, y mi esposa lo sabe también. Allá cuando estábamos en Cuba, teníamos un pastor buenísimo, al cual le tenemos muchísimo cariño, lo queremos mucho y oramos mucho por él para que el Señor le dé mucha sabiduría. Y el pastor de Cuba era algo así que le gustaba, no lo hacía por mal, pero le gustaba mucho. Él dirigía la alabanza, él predicaba, él oraba, él hacía todo, hermano, y todos los problemas iban siempre al pastor, siempre al pastor. Y eso termina cargando tanto al pastor que a veces no encuentra ni tiempo para lo realmente importante, que es estar en la presencia del Señor, para buscar del Señor en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces creo que la labor que se está haciendo aquí en la iglesia con nuestro pastor Albano es una labor de mucha sabiduría, de mucha sabiduría. Entonces, hermanos, vemos aquí en lo que suscitaba en este momento en que dice que los hebreos y los griegos, cuando se juntaron, porque esta era la primera iglesia, todo era nuevo prácticamente, porque ya el Señor había partido y había dejado a los 12 y era como decir la primera iglesia. Y todo tendría que ir como todo cuando un restaurante, lo que sea, abre por primera vez, pues tiene que haber, a medida que va pasando el tiempo, van a haber errores, se van a ir subsanando, se van a ir arreglando, se van a ir, y así tendría que haber pasado en esta iglesia, ¿verdad? En esta iglesia, la primera iglesia cristiana después que partió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que había muchos errores, muchas cosas que arreglar, muchas cosas que cambiar, y esto era lo que estaba pasando en este momento. Dice que las viudas de los cristianos, que era que los cristianos griegos, que realmente eran los judíos que habían ido hasta Grecia y habían adquirido costumbres de los griegos, ¿verdad? Y los judíos que se habían quedado en Jerusalén, que eran más, ¿cómo decir?, más tradicionales, más arraigados a las tradiciones, pues había disputas entre ellos, ¿verdad? Y dice que no se atendían bien a las viudas. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron entre los 12? Pues tomar a 7 varones, pero fíjese lo que dice, las características de estos varones. Dice, en el capítulo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No dice que sea cualquiera, hermano, dice que sean 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, las condiciones que tenían que tener estas personas. Por eso es que el pastor debe discernir mucho de las personas que pone a cargo de alguna labor, de alguna tarea, ¿verdad? Porque no cualquier persona puede estar a cargo de un liderazgo, de cualquier labor en la iglesia, ¿verdad? Tienen que ser personas que el pastor reciba de parte de Dios, que son las personas indicadas para esta labor, ¿verdad? Y dice que estas personas debían tener estas virtudes, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí lo que vemos es el motivo por el cual debía de hacerse esto, y dice que es porque
para que los 12 pudieran persistir más en la oración y en la intercesión, que era lo realmente importante, porque es que una iglesia cuando está comenzando, si no afianza los buenos cimientos, ¿verdad? Pues termina cayéndose o gambándose la estructura completa, ¿verdad? Por eso los cimientos deben estar centrados en la oración, en la intercesión, estar metidos completamente con el Señor para que la iglesia crezca firme, ¿verdad? Y a causa de todos estos problemas, pues había dificultades para los 12 entre los 12 discípulos para poder estar así, de esta manera, conectados a tiempo completo con el Señor. Entonces decidieron delegar responsabilidades en estos 7 varones para que ellos fueran los que se encargaran de estos asuntos, ¿verdad? Y esta es la importancia de delegar, hermano. Entonces también quiero, hermano, tengo aquí tengo cuatro razones por qué debemos delegar responsabilidades de nosotros en la iglesia. No solamente el pastor delega responsabilidades en los líderes, en los diáconos, en algunos hermanos que él tiene confianza, pero también los líderes que estamos por debajo del pastor, también debemos aprender a delegar en algunos hermanos en los que vemos que resaltan, ¿verdad? Y aquí tengo las 4 razones que he encontrado. Hay muchísimas más razones, hay infinidad de razones, pero yo he querido nada más citar 4 razones por las que debemos delegar en algunas personas. Para mí el número uno de la razón por la que debemos delegar es para capacitar a los hermanos. Si no delegamos nuestras responsabilidades en algunos hermanos en los que vemos que puede haber, ¿cómo se dice? Que pueda haber futuro, ¿verdad? Si no delegamos responsabilidades en ellos, pues no lo estamos ayudando, no lo estamos exhortando a que se capaciten, porque una vez que delegamos responsabilidades en esos hermanos, lo estamos animando a que se capaciten ellos mismos, a que traten de buscar más. Lo digo por mi propio ejemplo y por el ejemplo de mi esposa también. Este liderazgo que nos ha llegado de los jóvenes, pues nos ha ayudado también mucho a buscar más de Dios, a estar más metidos en las cosas de Dios, a capacitarnos más, porque lo demanda la responsabilidad, ¿verdad? Demanda que seamos así de esta manera, que demanda que tratemos de capacitarnos cada día más. Entonces, la número 1, hermano, como le decía, es esa, capacitar a los hermanos. La número 2, para mí, es para llegar a más personas. Para llegar a más personas. Porque es que, si mire, por ejemplo, está el pastor solo en la tarea de dirigir, como le decía, de dirigir la iglesia, de predicar, de orar, de buscar del Señor, y envuelto en tantas cosas, pues, ¿de dónde va a sacar el momento el pastor para llegar a otras personas, para llegar a más almas? Pues, ¿cómo puede el pastor llegar a esas personas? Pues delegando en algunos hermanos, delegando en muchos hermanos, dando la responsabilidad de evangelizar, hermanos, dando esa responsabilidad a algunos hermanos de evangelizar para traer almas a la iglesia. Porque es que no lo puede hacer todo el pastor, no puede hacer todas esas tareas y además salir por la calle a evangelizar y traer personas, porque son muchas las responsabilidades, ¿verdad? Entonces yo creo que la número 2, para mí, la razón número 2 por la que debemos delegar es para llegar a más personas. Amén. Entonces, la número 3, hermanos, sería para compartir el gozo de enseñar y predicar la palabra. Amén, hermano. Esto que estoy haciendo yo hoy, esto que estoy haciendo el gozo que tengo de enseñar y de predicar la palabra del Señor, es gracias a que el pastor delega en mí esta responsabilidad, igual que la delegan muchos de ustedes, igual que la delegan algunos hermanos, delega esa responsabilidad de predicar y de traer una palabra, ¿verdad? Entonces, creo que es un gozo para nosotros poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, y compartir este gozo, pues para mí es una razón muy importante de delegar. Imagínense que el pastor sea la única persona que predique los domingos, que el copastor o que alguno de los hermanos que predican algún domingo, pues no tengan esa oportunidad. Pues yo supongo yo supongo que no sea bueno, porque para nosotros es un gozo poder enseñar y predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, creo que la número 3, sería compartir el gozo de enseñar y predicar la palabra.
Entonces, la número 4 sería liberar cargas en el pastor y los líderes con mayores responsabilidades. Esta es la más importante, creo yo, de todas las razones por las que debemos delegar. Liberar cargas en el pastor y los líderes con mayor responsabilidad. Y es así, hermano, es así. El pastor, de tantas responsabilidades que tiene, se sentirá muy cargado. Yo no quisiera estar en el lugar de él, bueno, a no ser que el Señor me llame para esa labor, pero la verdad que yo sé que esa labor es muy, muy, muy desgastante, muy, muy, muy fuerte. Y es una responsabilidad muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues ayudar al pastor a liberar esas cargas, esas responsabilidades. Él tampoco lo hace con cualquier persona. Él sabe a la persona a la que escoge para esto. Él sabe discernir la persona que puede traer un mensaje de edificación a la iglesia. Entonces, creo que esta razón es muy importante para liberar las cargas de nuestro pastor, porque es que si nuestro pastor está cargado de responsabilidades y de asuntos en la iglesia, pues ¿dónde va a sacar el tiempo, hermano? El tiempo que necesita él, que necesita la iglesia, que necesita para nosotros mismos, para buscar de la presencia del Señor, para rindarse de la presencia del Señor, para que el Señor haga grandes cosas en nuestra iglesia. Si el pastor no está en ese tiempo con el Señor, en ese tiempo que él dedica con el Señor, si no puede estar en ese tiempo, pues de qué manera la iglesia va a crecer, de qué manera la iglesia se va a expandir, porque no va a estar afianzada, no va a estar con los cimientos fuertes para poder seguir creciendo. Entonces, esta razón, la número 4, liberar las cargas del pastor y de los líderes con mayor responsabilidad, es para mí de primordial importancia, de mayor importancia. Y dice, hermano, hay un proverbio que no recuerdo bien cuál era, que dice, la sabiduría está en los modestos. La sabiduría está en los modestos. Entonces yo creo que por la modestia que demuestra el pastor haciendo estas cosas, creo que demuestra, además de su modestia, la sabiduría que tiene por hacerlo. Así que nada, hermano, este ha sido mi mensaje el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a exponerlo de esta manera. Y creo que ha sido de mucha bendición en mi vida. Hacía mucho tiempo que lo tenía ahí preparado, guardado para traerlo, porque yo sabía que iba a tener la oportunidad y iba a traer otro mensaje que tengo también apuntado, pero cuando empecé con el otro, algo me decía que era el que tenía que traer. Así que nada, hermano, le doy muchas gracias a Dios y al pastor por esta oportunidad. Así que los exhorto a que continúen avanzando, a que continúen creyendo y que sigamos siendo la mano que ayuda al pastor, la mano que ayuda a la iglesia y a la obra del Señor. Nada, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, aleluya, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, Señor, aleluya. Te agradezco, Señor, aleluya, por esta palabra que me has dado para tu pueblo, Señor, aleluya. Te pido que nos continúes bendiciendo, que continúes bendiciendo a tu iglesia, Señor, aleluya, y que continúe creciendo la obra, Señor, aleluya, que es lo más importante, Señor, para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por todo, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermano.